creo que el teatro siempre tiene el mismo papel o el mismo rol, que es no servir para nada. Creo que la belleza del teatro es que es algo que no sirve para nada. Y las cosas que no sirven para nada, a mi entender, son las más bellas, las más poéticas, las más necesarias y paradojalmente las más imprescindibles. Quizás pensaba que el teatro podía tener una incidencia más fuerte, más clara en la vida, en el mundo, en el devenir del tiempo. Y en un lugar lo tiene, sin lugar a dudas. Hablábamos recién de espectadoras, espectadores que salen conmovidos o que viven una experiencia que los emociona, y eso quizás ya alcance. Pero creo que allí se detiene la fuerza del teatro, que ya es mucho. Pensaba que el teatro podía quizás cambiar el mundo, y quizás ahora, ya con otra edad, me doy cuenta que no lo puede cambiar, y que nosotros los artistas no podemos cambiar el mundo. Que para cambiar el mundo, para tener una incidencia en el mundo, tenemos que intervenir en el mundo. Ninguna obra de teatro va a frenar la guerra que en este momento está aconteciendo a pocos kilómetros de aquí, donde estamos ahora. Ninguna obra de teatro. Entonces, yo creo que el rol del teatro es buscar esa belleza que por un rato interrumpa el peso insoportable de la realidad. Bueno, la autoficción justamente juega con la frontera entre la realidad y la ficción, lo verdadero y lo falso, la verdad y la mentira, y de alguna manera va a desdibujar esa frontera y se va a divertir o va a jugar a mezclar esos dos mundos. El teatro tiene esa gran ventaja con respecto a otras manifestaciones artísticas, que en un mismo momento, en un mismo cuerpo, en un mismo tiempo, la verdad y la mentira conviven en una misma entidad, en una misma cosa, en un mismo acontecimiento. Sara Putignano, todas las noches, es Sara Putignano y al mismo tiempo es la doctoresa Rosenthal. Eso es algo extraordinario, que está en el germen mismo de lo que es el acontecer teatral. Entonces, es muy difícil distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es. Este texto mío habla mucho de esa noción que fue muy indagada en el barroco por grandes dramaturgos como Shakespeare, Calderón de la Barca, Corneille, Lope de Vega, Marlowe, en donde había una inquietud por lo fingido verdadero, por lo que era verdad, por lo que era mentira, y por esa noción de que los seres humanos tenemos un espacio, todos, que es el espacio onírico, el mundo del sueño, en donde esos dos mundos confluyen. Y por eso la obra se inscribe en esa herencia del barroco, de cuestionarnos sobre el mundo de los sueños, y en un momento se preguntan quién sueña a quién, ¿no? ¿Quién está soñando? ¿Quién es soñado? A mí me fascina ese no límite que puede haber a veces entre la realidad y la ficción. Yo la pandemia la viví como la vivimos, me parece, todos, con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucha desolación. Fueron distintas las etapas. Al principio fue el gran desconcierto, hubo momentos de dolor, hubo pérdidas, yo tuve algunas, hubo cuerpos enfermos, hubo muchas personas que perdieron sus trabajos, hubo muchas personas afectadas directamente, no solamente en sus cuerpos, sino en sus trabajos, en sus proyectos. Todos fuimos muy golpeados por esta pandemia. Creo que hay dos generaciones, sobre todo, que fueron las más afectadas, que son los más jóvenes y las personas mayores, los adultos mayores, que para ellos era un riesgo verdadero. Entonces yo viví distintas fases, distintas etapas. Por supuesto que se me cayeron muchos proyectos. Yo dirijo una compañía donde somos muchas personas,
quedamos sin trabajo durante mucho tiempo. Entonces fue un momento muy doloroso. Pero al mismo tiempo yo siempre soy partidario de tratar de sacar provecho de las cosas que nos pasan. Es una filosofía, un punto de vista que se inscribe mucho también en mi poética, ¿no? Buscar las flores del mal, allí donde hay una catástrofe, buscar lo bello que puede haber o lo que nos puede salvar. En griego la palabra apocalipsis quiere decir revelación, quiere decir que en toda situación apocalíptica hay una revelación de algo. Entonces también la pandemia tuvo momentos de interrogarse, de estar con uno mismo, de frenar las actividades, de estar más tiempo en los espacios que uno habita, de saber que uno puede reencontrar esos espacios con tan poca cosa. Yo fíjate tú que me refugié en mi biblioteca sobre todo. Yo siempre digo que mi casa está donde está mi biblioteca y si bien viajo mucho, mi biblioteca está en París y la pandemia la pasé allí en París y me refugié mucho en mis libros, en mi biblioteca. Pude darme dos grandes sueños que siempre había querido tener, que era leer San Agustín en latín y San Pablo en griego. Y bueno, durante esos 2 meses me dediqué todas las mañanas a hacer eso, es decir, que también a ese costado doloroso le encontré el costado más positivo que puede haber tenido esta pandemia, pero siempre sabiendo que es una zona de mucho dolor y de mucho desgarro, porque si bien yo fui afectado, no lo fui en nada con respecto a lo que fueron afectadas otras personas. Y bueno, la felicidad no existe como en la soledad, la felicidad existe cuando es compartida, al menos en mi filosofía de vida. Entonces, alrededor mío, sí, el colectivo teatral en todas partes del mundo fue muy golpeado por esta pandemia, pero aquí estamos. Le ganamos una vez más a la pandemia. El teatro y la peste, o el teatro y las pandemias tienen un vínculo de hace muchos siglos. Y las pandemias han pasado y han derribado economías, imperios, pirámides, torres, sistemas, industrias, pero nunca pudo con el teatro. Los teatros seguimos acá. Creo que sin lugar a dudas, porque es una obra a la que yo me refiero mucho y que para mí es capital, y yo aprendí a leer con ese texto, es el Quijote de Cervantes. Es una obra que me marcó mucho, que me acompañó mucho. El texto en el cual uno aprende a leer, a uno lo marca para toda la vida. Y después lo he seguido recorriendo en otros momentos, en la adolescencia, en la juventud, cuando estudié filología, después ya de joven, más adulto, y es un texto al cual recurro. Creo que es una obra en donde aparece todas estas nociones que hablábamos de lo que es verdad, lo que es mentira, quién escribe a quién. Hay un diálogo hermoso entre Quijote y Cervantes, en donde Quijote cuestiona a Cervantes algunos atributos de su personaje, y eso creo que me ha marcado mucho. Sí, Quijote podría decirte, después en términos teatrales, bueno, sí, todo el gran teatro de Sófocles, de Shakespeare, de Molière, y por supuesto que también la dramaturgia de Pirandello fue muy clave para mí cuando estudié teatro, y quizás fue en la lectura de sus textos que yo encontré las ganas de escribir teatro. Hay una paradoja con el presente, es quizás el único tiempo que existe. Yo justamente ayer en la conferencia de prensa del festival decía que San Agustín, al hablar del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, dice que en realidad el único tiempo que existe es el presente. Siempre estamos en un tiempo presente, que se declina en 3 presentes. El presente del pasado, que es el recuerdo, pero siempre es un tiempo presente. El presente del futuro, que es la espera, pero que también es un tiempo presente. Y el presente del presente, que es lo que contemplamos. Entonces, de alguna manera, el presente recibe o absorbe a los 3 tiempos. El presente indicativo en particular es un tiempo verbal hermosísimo, porque es el único tiempo que, de un punto de vista gramatical,
y si tomamos algunos parámetros sintácticos también, podemos en un tiempo del presente indicativo incluir el pasado y el futuro. Es decir, que es el único tiempo real que existe. Quizás por eso es el que menos me interesa. Porque me interesa siempre mucho más lo que no existe, que es el pasado, que es algo que increíblemente ya no está más. Lo que acaba de suceder hace unos minutos no está más. ¿Dónde está? Ya pasó, se terminó. Entonces eso me interesa mucho, con todo lo que acarrea eso de la nostalgia, la melancolía, el dolor, la pérdida. Es hermoso recordar. Y me interesa mucho lo que va a venir, en dónde vamos a estar esta noche todos nosotras, todos nosotros. ¿Dónde estarán nuestros cuerpos? Eso es algo muy interesante también. Entonces el pasado y el futuro me interpelan mucho más que el presente real. El bramido de Düsseldorf, Cuando pase sobre mi tumba, y So forman parte de una trilogía y tienen varios puntos en común. El primero es que son 3 autoficciones, que es esta poética en la cual yo trabajo. El segundo aspecto es que las 3 obras tocan 2 temas, el vínculo entre el amor y la muerte. Son 3 espectáculos en donde estos 2 temas, el eros y el thanatos, el amor y la muerte, aparecen presentes. Yo diría que hay un tercer aspecto que vincula estos 3 textos. Yo le llamo de alguna manera una trilogía clínica, porque en los 3 aparecen las figuras de doctores, de médicos, la doctora Schiller en el bramido de Düsseldorf, el doctor Godwin en Cuando pase sobre mi tumba y la doctoresa Rosenthal en So. Así que de alguna manera es en estas 3 autoficciones el alter ego, mi alter ego, el escritor que aparece en estas obras, está confrontado por distintas razones, se enfrenta al cuerpo médico. Hay algo que no está funcionando, hay algo que está mal, hay algo que duele. Y en las 3 aparecen estas figuras de médicos. En esta obra en So es una veterinaria, en el bramido de Düsseldorf es una cardióloga, y en Cuando pases sobre mi tumba es un médico que ayuda a las personas a terminar sus días, que practica la eutanasia o el suicidio asistido. Y bueno, pues es el vínculo en esos 3 espacios. Por eso yo le llamo una trilogía clínica, en el sentido de que bueno, hay un cuerpo que está en crisis y aparece allí la figura de la médica, de la veterinaria o del doctor como una forma de asistir y de colaborar con ese cuerpo. Y después tiene toda una serie de puntos en común que son muy interesantes, pero que yo creo que es bello dejar que las espectadoras y los espectadores los puedan ir descubriendo, pero son obras que, si bien cada una es autónoma, dialogan mucho entre las 3.